Buenos días, ahora sí que les doy la bienvenida a Lecturas de Aullido. En este viaje vamos a recorrer la poesía y la narrativa, con un puente de palabras que nos llevará desde la contemplación de la naturaleza y la fugacidad de la vida, hasta los paisajes más oníricos y las sombras del misterio. Esto a través de voces tan distintas como Sor Juana Inés de la Cruz, Emily Dickinson, Elizabeth Bishop, Fernando Pessoa, Leonora Carrington, Oscar Wilde y Edgar Allan Poe. Compartiremos un viaje que une lo efímero, lo eterno, lo fantástico y lo inevitable. Les invito a escuchar, pónganse cómodos, a imaginar y déjense acompañar por la fuerza de la literatura. La rosa es un símbolo eterno de la belleza y la fragilidad. Sor Juana, con su mirada aguda, convierte esta flor en metáfora de lo efímero y lo inevitable de la vida humana. Escuchemos este poema que abre nuestro recorrido con su sabiduría barroca. Con ustedes, A una rosa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio púrpureo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva es tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas. ¿Con qué? Con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo en señas. Hola, bienvenidos a los que se están uniendo. Pónganse cómodos, así que estamos leyendo un ratito. Muy bien, pasemos al siguiente poema. De la rosa que muere pasamos a una escena íntima y sencilla. En este poema, Emily Dickinson observa un pequeño pájaro con la misma profundidad con la que Sor Juana reflexiona sobre la vida. Y con esto lo cotidiano se vuelve poesía y lo mínimo adquiere un sentido inmenso. Con ustedes el poema 328 de Emily Dickinson. Un pájaro bajó en el camino, no advirtió que lo vi. Partió un gusano por la mitad y se comió al individuo crudo. Luego bebió un rocío de un adecuado pasto. Después saltó al costado del muro, dando paso al escarabajo. Echó una rápida mirada a su alrededor. Parecían bolitas asustadas. Agitó su aterciopelada cabeza, como alguien en peligro, cauteloso. Le ofreció una amiguita, desplegó sus alas y enfiló a casa suavemente, como los remos que dividen el océano, demasiado plateados para un hilván, o mariposas que en la orilla del mediodía se apresuran sin mojarse al avanzar. De lo cotidiano pasamos a la fantasía. En este cuento, Oscar Wilde nos recuerda que el amor y la compasión pueden transformar hasta el corazón más endurecido. Es una fábula que habla de redención y de la inocencia perdida. Con ustedes, El gigante egoísta de Oscar Wilde. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba, brillaban bellas flores como estrellas. Y había una docena de melocotones que, en primavera, se cubrían de deliciosos capullos rosados, y en otoño daban sabroso fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos!, se gritaban unos a otros. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a un amigo, el ogro de Cornwallis, y permaneció con él durante 7 años. Transcurridos los 7 años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar vio a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí?, les gritó con voz agria, y los niños salieron corriendo. «Mi jardín, es mi jardín», dijo el gigante.
Ya es hora de que lo entiendan y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Entonces construyó un alto muro alrededor y puso este cartel: prohibida la entrada, los transgresores serán procesados judicialmente. Era un gigante demasiado egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba llena de polvo y agudas piedras y eso no les gustó. Se acostumbraron a vagar, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín al otro lado. Qué felices éramos allí, se decían unos a otros. Entonces llegó la primavera y todo el país se llenó de capullos y pajarillos. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba el invierno. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles olvidaban florecer. Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped, pero cuando vio el cartel se entristeció mucho. Pensando en los niños, se dejó caer otra vez en la tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. La primavera se ha olvidado de este jardín, gritaban. Podremos vivir aquí durante todo el año. La nieve cubrió todo el césped con su manto blanco y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a pasar una temporada con ellos y el viento aceptó. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones de las chimeneas. Este es un sitio delicioso, decía. Tendremos que invitar al granizo para que llegue a vivir con nosotros. Muchísimas gracias por los que están llegando, espero que les esté gustando, pónganse cómodos y gracias por sus corazoncitos. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones en las chimeneas. Este es un sitio delicioso, decía. Tendremos que invitar al granizo para que llegue a vivir con nosotros. Y llegó el granizo. Cada día durante 3 horas tocaba el tambor sobre el tejado del castillo, hasta que rompió la mayoría de las pizarras, y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, corriendo lo más veloz que pudo. Vestía de gris y su aliento era como el hielo. No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta, al asomarse a la ventana y ver su jardín blanco y frío. Espero que este tiempo cambie. La primavera no llegó, y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ni uno solo. Es demasiado egoísta, le dijo. Así pues, siempre era invierno en la casa del gigante, y el viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve danzaban entre los árboles. Una mañana, el gigante yacía despierto en su cama, cuando oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos que creyó que sería el rey de los músicos que pasaba por allí. En realidad solo era un jilguerillo que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar a un pajarillo en su jardín que le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir y un delicado perfume llegó hasta él, a través de la ventana abierta. Creo que por fin ha llegado la primavera, decía el gigante, y saltando de la cama miró el exterior. ¿Qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían entrado en el jardín. Habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista había un niño, y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener consigo a los niños, que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las flores reían, irguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una escena encantadora. Solo en un rincón continuaba siendo invierno. Era el rincón más apartado de todo el jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no podía alcanzar las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía en torno a él. «Sube, pequeño», le decía el árbol, y le tendía sus ramas tan abajo como le era posible, pero el niño era demasiado pequeño.
El corazón del gigante se enterneció al contemplar este espectáculo. ¡Qué egoísta he sido!, se dijo. Ahora comprendo por qué la primavera no ha venido hasta aquí. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol, derribaré el muro y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre. Estaba verdaderamente apenado por lo que había sucedido. Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta del jardín con toda suavidad y salió al jardín. Pero los niños se quedaron tan asustados cuando lo vieron que huyeron corriendo y el jardín volvió a ser invierno. Solo el niño pequeño no corrió, pues sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio al gigante, y el gigante se deslizó por su espalda, lo tomó cariñosamente de su mano y lo subió sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente, los pájaros fueron a cantar en él, y el niño extendió sus bracitos, rodeó con ellos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. Desde ahora, este es su jardín, queridos niños, dijo el gigante, y tomando una gran hacha, derribó el muro. Y cuando al mediodía la gente pasó, yendo al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el lugar más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Durante todo el día estuvieron jugando y al atardecer fueron a despedirse del gigante. Pero, ¿dónde está su pequeño compañero, el niño que subía al árbol?, preguntó. El gigante era al niño al que más quería, dado que le había dado un beso. No sabemos, contestaron los demás niños, se ha marchado. Deben decirle que mañana venga sin falta, dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía y nunca antes lo habían visto. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, cuando terminaba la escuela, los niños iban y jugaban con el gigante, pero el niño pequeño, que tanto quería el gigante, no se le volvió a ver. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. «Cuánto me gustaría verlo», solía decir. Los años transcurrieron y el gigante envejeció mucho, y cada vez estaba más débil. Ya no podía tomar parte en los juegos. Sentado en un gran sillón veía jugar a los niños y admiraba su jardín. «Tengo muchas flores hermosas», decía, «pero los niños son las flores más bellas». Una mañana invernal miró por la ventana mientras se estaba vistiendo. Ya no detestaba el invierno, pues sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de todas las flores. De pronto, se frotó los ojos atónito y miró y remiró. Verdaderamente era una visión maravillosa. En el más alejado rincón del jardín había un árbol completamente cubierto de hermosos capullos blancos. Sus ramas eran doradas, frutos de plata colgaban de ellas y debajo, de pie, estaba el pequeño al que tanto quiso. El gigante corrió escaleras abajo con gran alegría y salió al jardín. Corrió precipitadamente por el césped y llegó cerca del niño. Cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: «¿Quién se atrevió a herirte?», pues en las palmas de sus manos se veían las señales de 2 clavos y las mismas señales se veían en sus piecitos. «¿Quién se ha atrevido a herirte?», gritó el gigante. «Dímelo para que pueda tomar mi espada y matarlo». «No», replicó el niño, «pues estas son las heridas del amor». «¿Quién eres?», dijo el gigante, y un extraño temor lo invadió, haciéndose caer de rodillas ante el pequeño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo: «Una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás conmigo a jugar en mi jardín, que es el paraíso». Más tarde, cuando llegaron los niños, esa misma tarde, encontraron al gigante tendido, muerto bajo el árbol, todo cubierto de capullos blancos. Hola, bienvenidos a los que van llegando, pónganse cómodos, gracias por sus likes. Si pueden compartir el like, se los agradecería muchísimo. Espero que les esté gustando este viaje literario. Acaba de terminar El gigante egoísta de Oscar Wilde. Cuéntenme, ¿qué les pareció el cuento?
La vida también nos enfrenta a las pérdidas como si fuera una disciplina. Elizabeth Bishop convierte el adiós en un arte que todos debemos aprender. Entre lo irónico y lo doloroso, este poema es una confesión de lo inevitable de perder lo que amamos. Con ustedes, Un arte, de Elizabeth Bishop. No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas, que su pérdida no es ningún desastre. Perder alguna cosa cada día. Aceptar aturdirse por la pérdida de las llaves de la puerta, de la hora malgastada. No es difícil dominar el arte de perder. Después practicar perder más lejos y más rápido. Los lugares, los nombres y dónde pretendías viajar. Nada de todo esto te traerá desastre alguno. He perdido el reloj de mi madre y mira, voy por la última, quizá por la penúltima de 3 casas amadas. No es difícil dominar el arte de perder. He perdido 2 ciudades, las 2 preciosas y más vastos. Poseía algunos reinos, 2 ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Incluso habiéndote perdido a ti, tu voz bromeando, un gesto que amo. No habré mentido. Por supuesto, no es difícil dominar el arte de perder. Por más que a veces pueda parecernos... ¡Escríbelo! ¡Un desastre! Bienvenidos a los que van llegando, pónganse cómodos. Estamos por leer el 4.º poema. Pero si hablamos de pérdidas, también debemos hablar del poder de lo que nos queda, las palabras. Este poema, que es de mi autoría, es una breve reflexión sobre cómo las palabras pueden sanar, herir, liberar o condenar. Al final, son nuestra mayor herramienta para enfrentar la vida. Con ustedes, Las palabras, de Héctor Lobo Zelaya. Las palabras, ¿cómo serán? Me pregunto, ¿a qué sabrán? ¿Serán dulces como un caramelo? ¿Frías y simples como el hielo? ¿O amargas como el duelo? Curan todo tipo de maldad, aunque también se pueden usar para extenderla por todo el alma hasta que consuma el cuerpo. Los abrazos, los besos y tu mirada serán la mejor medicina para sofocar la maldad. Pienso que con una sola cucharada, una probada, con eso basta para probar la verdad. Las palabras que sanan la maldad y las que esparcen odio por el pensamiento. Tiene este dilema tanta singularidad que ocurre en cualquier momento. Las palabras también son la mejor manera para decirte lo que siento y confesarte. Las palabras en esta y cualquier otra era son la mejor manera para ir a amarte. Las palabras alivian la malignidad, separan la ilusión de la realidad, limpian todo el cuerpo, el alma, liberan a cualquiera sin importar la condena. Este poema es el primero de mi antología, de mi poemario más bien, Las palabras volar. Está disponible en Wattpad, son poco más de 30 poemas y bueno, este es el que abre el poemario. Muy bien, continuemos porque vamos a la mitad de nuestro viaje literario. Es hora de hacer una parada en lo onírico y lo surreal. Leonora Carrington, con su imaginación desbordada, nos lleva a un mundo donde lo extraño y lo mágico conviven con lo cotidiano. Este cuento es un viaje a la frontera de lo real y lo fantasioso. No busquen entenderlo con la lógica. Dejen que la historia los guíe al sueño lúcido de Carrington. Con ustedes, El séptimo caballo, de Leonora Carrington. Una extraña criatura daba saltos atrapada en medio de una zarza. Su largo cabello se había enganchado y estaba tan enredado en las ramas que casi no podía moverse, ni para atrás ni para adelante. Se la pasó saltando y maldiciendo hasta que la sangre le corrió por el cuerpo. No me gusta la pinta de esa criatura, dijo una de las 2 señoras que se dirigían a la Rosaleda. Puede que sea una muchacha, aunque... Este es mi jardín, afirmó la otra, que era flaca y tiesa como un palo, y no puedo permitir intrusos. Supongo que fue el tonto de mi maridito quien la dejó entrar. Ya sabes cómo es. Llevo años aquí, chilló la criatura irritada.
No me habían visto porque son demasiado estúpidas. También es impertinente, por lo que se ve, señaló la primera mujer, que se llamaba Myrtle. Será mejor que llames al jardinero, Mildred. No creo que sea seguro acercarnos tanto. Esta criatura no parece tener ningún recato. Evalino se jaló el pelo con rabia, como si quisiera echárseles encima a Mildred y a su compañera. Las dos mujeres se volvieron para irse, no sin antes intercambiar una larga mirada de odio con Evalino. La caída de la noche se fue alargando antes de que el jardinero llegara a liberar a Evalino. John, ¿puedes contar hasta 7? Preguntó Evalino, tirado en el pasto. ¿Sabes que puedo odiar durante 67 millones de años sin detenerme a descansar? Dile a esa miserable gente que está condenada. Y se arrastró hacia el establo donde vivía, al tiempo que murmuraba: 67, 67, 67. Había partes del jardín donde todas las flores, árboles y plantas crecían enmarañadas, incluso en los días de más calor. Esos lugares quedaban protegidos por una sombra azulada. Había esculturas abandonadas cubiertas de musgo, fuentes vacías y viejos juguetes decapitados y olvidados. Nadie frecuentaba esos rincones, salvo Evalino, que se arrodillaba a comer el pasto tierno o a observar un pájaro fascinante que nunca se apartaba de su sombra. La dejaba desplazarse a su alrededor a medida que el día avanzaba y sobre ella cuando había luna. Siempre se posaba con el pico peludo bien abierto, del que entraban y salían mariposas nocturnas y pequeños insectos. A la noche siguiente, de cuando había quedado atrapada en las zarzas, Evalino fue a ver cómo cenaba un pájaro. Un séquito de 6 caballos la acompañaban, y todos dieron 7 vueltas alrededor del ave regordeta en silencio. ¿Quién está ahí?, dijo finalmente el pájaro con una voz silbante. Soy Evalino, y vengo con mis 6 caballos. No me dejan dormir con sus pisoteos y resoplidos, fue la quejosa respuesta del ave. Y si no duermo, no puedo ver el pasado ni el futuro. Me consumiré si no se van y me dejan en paz. Van a venir a matarte, le dijo Evalino. Será mejor que te quedes despierto. Oí decir que te van a rostizar en grasa caliente, relleno de cebolla y perejil, y te van a comer. La corpulenta ave le lanzó una mirada apresiva a Evalino, quien la observaba con atención. ¿Cómo lo sabes?, susurró el ave. Dímelo. Estás muy gordo para volar, continuó Evalino implacable. Si lo intentaras, sería como la danza de la muerte de un sapo inflado. Pero, ¿cómo sabes eso?, chilló el pájaro. No pueden saber dónde estoy. Llevo aquí 67 años. No lo saben, todavía. Evalino acercó su cara al pico abierto del pájaro, contrayendo los labios para que pudiera ver sus largos colmillos de loba. El cuerpecillo regordete del ave tembló como gelatina. ¿Qué quieres de mí? Evalino mostró una sonrisa retorcida. Así me gusta. Ella y los 6 caballos hicieron un círculo a su alrededor y no le quitaron los ojos saltones de encima. Quiero saber exactamente qué está pasando en la casa, le dijo. Y apúrate. El pájaro lanzó una mirada atemorizada a su alrededor, pero los caballos se habían echado y no había manera de escapar. El sudor hizo que las plumas se le pegaran a su panza. No puedo decírtelo, dijo finalmente con una voz ahogada. Algo terrible nos sucederá si digo lo que puede pasar. Rostizado en grasa caliente para comerte, reiteró Evalino. Estás loca. ¿Para qué querer enterarte de cosas que no te conciernen? Te estoy esperando, dijo Evalino. El ave se estremeció con una especie de larga convulsión y volvió sus ojos, saltones y casi ciegos, hacia el este. Están cenando, dijo por fin, y una enorme polilla negra salió volando de su pico. La mesa está puesta para 3 personas. Mildred y su esposo están tomando sopa. Ella lo mira con suspicacia y le dice: me encontré con algo desagradable hoy en el jardín, y deja la cuchara en la mesa. Dudo que vaya a comer algo más. ¿Con qué te encontraste?, le pregunta él. ¿Por qué estás tan enojada? Ahora acaba de entrar la señorita Myrtle.
y al ver sus caras parece adivinar sobre lo que están discutiendo y dice: sí, Philip, creo que en verdad debes tener más cuidado con quién dejas entrar al jardín. ¿De qué hablan?, replica él irritado. ¿Cómo esperan que detenga esto si no sé de lo que tengo que detener? Era una criatura medio desnuda y de aspecto lamentable que había quedado atrapada en una zarza. Tuve que mirar a otro lado. ¿Y la liberaste, verdad? Claro que no. De hecho, me parece bien que se haya quedado ahí atorada. Por su expresión cruel, creo que si lo hubiéramos soltado nos habría hecho mucho daño. ¿Pero qué dices? ¿Cómo pudiste dejar a esa pobre criatura enredada en las zarzas? Mildred, hay momentos en que de verdad me repugnas. Ya estoy harto de que te la pases recorriendo el pueblo y atormentando a los pobres con tus discursos religiosos. Y ahora que te encuentras con una criatura en apuros en tu propio jardín, no haces nada más que encogerte de hombros con falsas modestias. Mildred comienza a lloriquear. Incrédula, se cubre la cara con un pañuelo ligeramente sucio y le contesta: Philip, ¿por qué puedes decirme esas cosas tan crueles a mí, a tu esposa? Philip, con expresión de resignada molestia, le pregunta: ¿cómo era la criatura? ¿Era un animal o era una mujer? No te diré más, solloza la mujer. Después de lo que dijiste, siento que voy a desmayar. Deberías de ser más cuidadoso, murmura la señorita Myrtle, en su condición tan delicada. ¿A qué te refieres con eso?, pregunta Philip enojado. Déjate de adivinanzas. Bueno, seguramente ya debes saber que serás padre en poco tiempo. Suelta la noticia a la señorita Myrtle con fingida inocencia. Philip se pone blanco de rabia. No voy a soportar esas estúpidas mentiras. Es absolutamente imposible que Mildred esté embarazada, ya que no hemos compartido cama en 5 años, y a menos que sea por obra y gracia del Espíritu Santo, no veo cómo es posible. Mildred es virtuosa a un grado insoportable, y no la imagino entregándose a alguien más. Mildred, ¿eso es verdad?, pregunta la señorita Myrtle, estremeciéndose con deliciosa expectación. Mildred responde sollozante: es un mentiroso. Voy a tener un pequeño en 3 meses. Philip avienta la cuchara y la servilleta y se levanta de la silla. Por 7ª vez en 7 días voy a terminar de cenar arriba, anuncia, y se detiene por un instante, como si sus palabras hubieran suscitado algún recuerdo, que a continuación desecha, sacudiendo su cabeza. Lo único que pido es que no vengas detrás de mí para seguir quejándote, le advierte a su esposa antes de irse. Ella chilla: Philip, esposo mío, regresa y come de tu sopa. Te prometo que me voy a portar bien. Demasiado tarde, sentencia Philip desde la escalera. Ya es demasiado tarde, Mildred. Va subiendo lentamente la escalera con los ojos fijos en el horizonte, como si tuviera un largo camino por delante. Su cara está contraída, como si se esforzara en escuchar voces lejanas que había entre pesadillas y una realidad muerta. Al llegar al desván, en la parte más alta de la casa, se sienta sobre un viejo baúl. Me parece que el baúl está lleno de encajes antiguos, delicados bombachos y vestidos, pero todo está viejo y desgarrado, y una polilla negra devora las telas, mientras Philip mira por la ventana. Fija la vista en un puercoespín disecado sobre la repisa de su chimenea, detenido en una expresión de absoluto sufrimiento. Philip parece sentirse sofocado con la atmósfera del desván. Abre la ventana y da un largo... En ese momento el pájaro detiene su narración, y un largo y horrible relinchido desgarra la noche. Los 6 caballos se encabritan, se enojan y replican con estremecedores relinchidos por el lugar. Evalino se quedó de una pieza con los labios contraídos y la nariz palpitante. Philip, el amigo de los caballos. Los caballos se lanzaron a galope hacia el establo, como si obedecieran órdenes ancestrales. Evalino, estremeciéndose con un suspiro, lo siguió, con su larga melena flotando al aire. Philip estaba en el portón del establo cuando llegaron. Su cara se veía luminosa y blanca como la nieve. Contó 7 caballos que se echaban uno por uno. Agarró al 7º de la crin y saltó a su lomo. La yegua galopó hasta sentir que el corazón le estallaba y, mientras duró el recorrido,
Philip vivió un profundo éxtasis amoroso, en el que sintió que había nacido para montar esta hermosa yegua negra y que eran una sola y misma criatura. Al amanecer, todos los caballos estaban de regreso en su lugar, y el pequeño y arrugado mozo de cuadra los cepillaba para quitarles el sudor seco y el lodo que habían agarrado sus patas en la noche. Su cara llena de surcos sonreía sabiamente mientras los almohazaba con infinito cuidado. Parecían advertir la presencia del dueño de la casa, que estaba solo dentro de una de las cuadras vacías, pero sabía que estaba ahí. ¿Cuántos caballos tengo?, preguntó finalmente. 6, señor, contestó el mocito sin dejar de sonreír. Esa misma noche, el cadáver de Mildred fue encontrado cerca del establo. Por su apariencia, se podría haber creído que los caballos le habían pasado por encima, pisoteándola hasta la muerte, pese a que todos eran tan pacíficos como unos corderitos, en palabras del mozo de cuadra. Si Mildred en efecto estaba embarazada, no se sabría, ya que la habían metido en un respetable ataúd negro. Sin embargo, nadie había podido explicar la presencia de un potrillo malformado en la 7ª cuadra que antes estaba vacía. Acabo de terminar el segundo cuento, El 7º caballo, de Leonora Carrington. Espero que les haya gustado. De lo surreal nos adentramos a un territorio distinto, la angustia existencial. Bajo la voz de su heterónimo Álvaro de Campos, la vida se nos revela como un sinsentido y al mismo tiempo como un espejo de lo que todos podemos ver de nuestra propia fragilidad. Con ustedes, Tabaquería, de Fernando Pessoa. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién es. Y si supiesen, ¿qué sabrían? Dar al misterio de una calle cruzada constantemente por gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos. Real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con la muerte que mancha de humedad las paredes y hace blancos los cabellos de los hombres, con el destino que conduce la carroza de todo por el camino de nada. Estoy hoy vencido, como si supiese la verdad. Estoy hoy lúcido, como si estuviese por morir, y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida, tornándose a esta casa, a este lado de la calle. La hilera de vagones de un tren y el silbido de una partida dentro de mi cabeza, y una sacudida de mis nervios y un chirriar de huesos al arrancar. Hoy estoy perplejo, como quien pensó y halló y olvidó. Estoy hoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y a la sensación de que todo es sueño, como real por dentro. Fallé en todo. Como no hice ningún propósito, tal vez todo fuese nada. El aprendizaje que me dieron, descendí por la ventana trasera de la casa. Fui al campo con grandes propósitos, pero allí solo encontré hierbas y árboles. Y cuando había gente, era igual a la otra. Me retiro de la ventana y me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué sé yo lo que seré? Yo, que no sé lo que soy. ¿Ser lo que pienso? Pienso ser tanta cosa. Y hay tantos que piensan ser la misma cosa que no pueden haber tantos. ¿Genio? En este momento, 100.000 cerebros se piensan en sueños genios como yo. Y la historia no señalará, quién sabe, ni a uno. No habrá sino que mudar para tantas futuras conquistas. No creo en mí. En todos los manicomios hay tantos locos deschavetados con tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna certeza, ¿soy más cierto o menos cierto? No, ni en mí. En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no están en esta hora genios para sí mismos soñando. Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, si verdaderamente altas y nobles y lúcidas,
y quién sabe si realizables. Nunca verán la luz del sol real ni hallarán oídos de nadie. El mundo es de quien nace para conquistarlo, y no para quien sueña que puede conquistarlo, aunque tenga razón. He soñado más que Napoleón. He abrazado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. Hice filosofías en secreto que ningún Kant escribió. Pero soy, y tal vez seré siempre el de la buhardilla, aunque no vive en ella. Seré siempre el que no nació para esto. Seré siempre el que solo tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta, y cantó la cantiga del infinito en un gallinero, y escuchó la voz de Dios en un pozo cegado. Creer en mí, no, ni en nada. Que me derrame la naturaleza sobre la cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que me despeina, y lo demás que venga si viene, o que tenga que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos todo el mundo antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y él es opaco. Nos levantamos y es ajeno. Salimos de casa y es la tierra entera, más el sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Come chocolates, niña. Come chocolates. Mira que no hay metafísica en el mundo que la de los chocolates. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, niña, come. Si pudiera yo comer chocolates con la misma verdad que tú los comes. Pero yo pienso y, al quitarles el papel plateado, que es de estaño, arrojo todo al suelo, como tiré la vida. Pero queda al menos de la amargura de lo que nunca seré. La caligrafía rápida de estos versos, pórtico hendido hacia lo imposible. Pero al menos dedico a mí mismo un desprecio sin lágrimas. Noble, al menos por el gesto amplio con que arrojo la ropa sucia que soy, sin motivo, para el desuso de las cosas, y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas, que no existes, y por eso consuelas, oh diosa griega, concebida como estatua con vida, o patricia romana, imposiblemente noble y nefasta, o princesa de trovadores, gentilísima y colorida, o marquesa del siglo XVIII, escotada y distante, o cocotte célebre del tiempo de nuestros padres, o no sé qué moderno, no concibo bien qué. Todo esto, sea lo que fuera, lo que sea, si puede inspirar, que inspire. Mi corazón es un balde vacío. Como invocan espíritus los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo y nada encuentro. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo los entes vivos vestidos que cruzan, veo los perros que también existen, y todo esto me pesa como una condena al destierro. Y todo esto es extranjero, como todo. Viví, estudié, amé, hasta crecí y hasta creí. Y hoy no hay mendigo al que no envidies solo por no ser yo. En cada uno miro los andrajos y las llagas y la mentira. Y pienso, tal vez nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído. ¿Por qué es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso? Tal vez hayas existido apenas, como un lagarto a quien cortan la cola. Y es que es la cola más acá del lagarto que se retuerce. Hice de mí lo que no supe, y lo que pude hacer de mí no lo hice. Vestí un disfraz equivocado, me tomaron enseguida por quien no era, y no lo desmentí, y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, estaba pegada a la cara. Cuando la arrojé y me vi en el espejo, ya había envejecido. Estaba borracho y no sabía vestir el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el vestidor, como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime, esencia musical de mis versos inútiles. Quien pudiera encontrarte con estas cosas que yo hice. Y no quedarme siempre enfrente de la tabaquería de enfrente,
pisoteando la conciencia de estar existiendo, como un tapete con el que tropieza un borracho, o la esterilla que los gitanos roban y no vale nada. Pero el dueño de la tabaquería se asomó a la puerta y se quedó en ella. Lo miró con la incomodidad de la cabeza torcida y con la incomodidad de un alma que mal entiende. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero, yo dejaré versos. Y un día morirá el letrero y también mis versos. Después morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante en todo esto que sucedió. En otros satélites de otros sistemas, cualquier cosa como nosotros continuará haciendo cosas como versos y viviendo debajo de las cosas como letreros. Siempre una cosa frente a la otra. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real. Siempre el misterio del fondo tan cierto como el sueño del misterio de la superficie. Siempre esta o aquella cosa, o ni una ni la otra. Pero un hombre entró en la tabaquería a comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me incorporo a medias enérgico, convencido, humano, y voy a intentar escribir estos versos en los que digo lo contrario. Enciendo un cigarro al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarro la liberación de todos esos pensamientos. Sigo el humo como si fuera mi camino y gozo, en un momento sensitivo y adecuado, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es la consecuencia de una indisposición. Después me reclino en la silla y continúo fumando. Seguiré fumando hasta que el destino me lo permita. Y si me casase con la hija de mi lavandera, tal vez sería feliz. Visto esto, me levanto de la silla, me acerco a la ventana. El hombre salió de la tabaquería. Guarda el cambio en el bolsillo del pantalón. Ah, lo conozco. Es este vez sin metafísica. El dueño de la tabaquería llegó a la puerta. Como por un instinto divino, este vez se volvió y me vio. Hizo una señal de adiós. Le grité, adiós, este vez. Y el universo se reconstruye en mí sin ideal ni esperanza. Y el dueño de la tabaquería sonrió. Así concluye este poema, que es el poema más largo de esta ocasión. De la lucidez existencial damos un salto para leer nuevamente a Emily Dickinson, la cual, aparte de inspirarse en la naturaleza y las cosas cotidianas, también escribió poemas sobre la muerte. En este en particular, nos habla del misterio de lo eterno con un estilo enigmático, donde cada palabra es un destello de significado. Con ustedes, el poema 948 de Emily Dickinson. Era el punto crucial. Todo había pasado. Ese opaco tiempo se enmudece en fiebre y acontecimiento, y ahora la suerte ha llegado. El instante que lleva en su garra el privilegio de vivir, o la garantía de presenciar el alma al otro lado de la tumba. Los músculos engarzados en plomo que no obstruirían la voluntad. El espíritu agitó el adamanto, pero sin hacerlo sentir. El advenimiento suspendido, debatido, disparado. Otro había ya comenzado, y simultáneamente un alma escapó de la casa de forma inadvertida. Listo, con esto acabamos los poemas de esta ocasión. También les recomiendo entrar a mi canal de YouTube. Hay bastantes poemas de Emily Dickinson. Creo que hay unos 70 poemas de Emily Dickinson en 2 videos largos y varios poemas en videos cortos, en shorts. Así que si son fans de Emily Dickinson, quieren conocer a Emily Dickinson, se los recomiendo. Todos están en español, algunos traducidos por mí, otros traducidos de otras páginas, pero les aseguro que les van a encantar. Estamos por finalizar este increíble viaje literario, no sin antes hacer una última parada. Con Edgar Allan Poe, el autor que no temía cruzar la línea entre la ciencia y el horror. En este relato, la muerte no es un símbolo ni metáfora,
es una presencia real, tangible, inquietante. En esta obra se atreve a indagar qué pasa exactamente en el momento de la muerte y qué ocurriría si esa muerte pudiera ser postergada artificialmente. Una historia que mezcla la ciencia, el horror y el misterio más profundo de la condición humana. Con ustedes, La verdad en el caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. No hay por qué extrañarse ciertamente de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya provocado discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas de mantener en secreto el asunto, al menos por el momento, o hasta que se ofrecieran oportunidades de una nueva investigación. Y a pesar de nuestros esfuerzos a este efecto, ha dado lugar a un relato mutilado o exagerado que se ha hecho público, y que al presentar el asunto en sus colores más desagradablemente falsos, se ha convertido en una fuente de gran descrédito. Se ha hecho ya necesario que expongan los hechos, en medida que los comprendo yo mismo. Aquí los presento sucintamente. Durante estos 3 últimos años, mi atención se ha visto repetidamente atraída hacia el magnetismo, y hace aproximadamente 9 meses se me ocurrió de pronto que en la serie de experimentos efectuados hasta el día de hoy, existía una laguna notabilísima y muy inexplicable. Nadie había sido aún magnetizado in articulo mortis, es decir, durante la muerte. Quedaba por ver, primero, si en tal estado existía en el paciente una receptibilidad cualquiera al influjo magnético. Segundo, si, en caso afirmativo, dicha receptibilidad en tales circunstancias aumentaba o disminuía. Y tercero, ¿hasta qué punto y durante cuánto tiempo podía ser detenida la intrusión de la muerte por medio del proceso hipnótico? Había otros puntos que deben determinar, pero los mencionados eran los que más excitaban mi curiosidad, y en particular el último, a causa del carácter enormemente grave de sus consecuencias. Buscando en torno mío algún sujeto por medio del cual pudiese yo aclarar estos puntos, acabé por pensar en mi amigo el señor Ernest Valdemar, el compilador muy conocido de la biblioteca florencica y autor, bajo el seudónimo de Isaac Marx, de las traducciones polacas de Wallenstein y de Gargantúa. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año de 1839, es, o era, particularmente notable por la excesiva delgadez de su persona. Sus miembros inferiores se parecían muchos a los de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas, que hacían contraerse con sus cabellos negros, lo cual llevaba a pensar con frecuencia que usaba peluca. Su temperamento era singularmente nervioso y era por tanto un excelente sujeto de prueba para las experiencias magnéticas. En 2 o 3 ocasiones había yo dormido sin dificultad al sujeto, pero me sentí defraudado en cuanto a otros resultados que su peculiar constitución me habían hecho naturalmente esperar. Su voluntad nunca quedaba positiva ni enteramente sometida a mi influencia durante la hipnosis, y en lo tocante a la clarividencia no pude realizar con él nada digno de mención. Siempre atribuí mis fracasos en este punto a su mal estado de salud. Algunos meses antes de que lo conociera, sus médicos le habían diagnosticado una tuberculosis comprobada. En realidad era costumbre suya hablar con toda tranquilidad de su próximo fin, con mucha sangre fría, como si hablara de una cosa que no podía ser ni evitada ni lamentada. En cuanto a sus ideas a que aludí antes, cuando se me ocurrieron por primera vez, era muy natural que pensara yo en el señor Valdemar. Conocía demasiado bien la sólida filosofía del hombre para temer a cualquier clase de escrúpulos de su parte, y no tenía parientes en América que pudiesen probablemente intervenir. Le hablé francamente del asunto, y, para mi sorpresa, me pareció que le interesaba vivazmente. Digo, para mi sorpresa, porque, aunque siempre se había prestado libremente a mis experimentos de hipnosis, nunca había demostrado simpatía por mi trabajo. Su enfermedad era de las que admiten un cálculo relativamente exacto
a la época de su término mortal. Convinimos, por último, que me enviaran a buscar 24 horas antes del término marcado por sus médicos para su fallecimiento. Hace ahora más de 7 meses que recibí la siguiente nota del propio señor Valdemar. Estimado P, ¿puede usted venir ahora? D y F están de acuerdo en que no llegaré a medianoche de mañana, y creo que han acertado con el plazo exacto o poco menos. Atentamente, el señor Valdemar. Recibí esta nota una media hora después de haber sido escrita, y a los 15 minutos todo lo más me encontraba en la habitación del moribundo. No lo había visto durante 10 días, y me quedé espantado por la terrible alteración que en tan grave lapso se había producido en él. Su rostro era de color plomizo, sus ojos estaban completamente apagados, y su delgadez era tan notable que la piel se había abierto en sus pómulos. La expectoración era excesiva, el pulso apenas era sensible. Conservaba, sin embargo, de manera notable, sus facultades mentales y cierta fuerza física. Hablaba con claridad, sin ayuda de nadie, tomaba algunas medicinas calmantes y, cuando entré en la habitación, se ocupaba en escribir algunas notas en su libreta de apuntes. Estaba incorporado en el lecho con ayuda de algunas almohadas. Los doctores D y F lo asistían. Después de haber estrechado la mano del señor Valdemar, hablé aparte con los doctores y obtuve de ellos un minúsculo informe del estado del enfermo. El pulmón izquierdo estaba desde hacía 8 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y en consecuencia absolutamente imposibilitado para cualquier función vital. El pulmón derecho, en su parte superior, estaba también osificado, si no toda esa parte, sino a lo menos parcialmente. En tanto en la parte inferior no era ya sino una masa de tubérculos purulentos, conglomerados. Existían varias perforaciones profundas y en cierto punto había una adherencia permanente en las costillas. Estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha comparativamente reciente. La osificación se había producido con insólita rapidez. Todavía un mes antes no había de ella el menor síntoma, y la adherencia no había sido notada sino en los 3 últimos días. Independientemente de la tuberculosis, se sospechaba de un aneurisma en la aorta, pero los síntomas de osificación hacían imposible todo diagnóstico exacto a este punto de la condición del paciente. La opinión de los 2 médicos era que el señor Valdemar moriría alrededor de la medianoche del día siguiente, el domingo. Eran entonces las 7 de la noche del sábado. Al separarse de la cabecera del moribundo para hablar conmigo, los doctores D y F le dieron el adiós supremo. No tenían intención de regresar, pero a requerimiento mío, estuvieron de acuerdo en venir a ver al paciente hacia las 10 de la noche. Cuando se marcharon hablé libremente con el señor Valdemar acerca de su próxima muerte, y más particularmente en lo tocante al experimento que habíamos proyectado. Se mostró siempre lleno de buena voluntad, inclusive dio muestras de un vivo deseo por que se efectuara de inmediato. Un hombre y una mujer atendían al paciente, pero no me sentí absolutamente libre para comprometerme en un trabajo de semejante gravedad sin otros testimonios más serios que los que podrían rendir aquellas 2 personas en caso de un repentino accidente durante el experimento. Aplacé, por tanto, el experimento hasta las 8 de la noche, cuando a la llegada de un estudiante de medicina a quien conocía, el señor Theodore L., me liberó de toda preocupación. Mi intención inicial había sido esperar a los médicos, pero se me conminó a empezar de inmediato, primero por los constantes ruegos del señor Valdemar, y segundo, por la convicción de que no debía perder ni un minuto, ya que su muerte se acercaba con premura. El señor L. tuvo a bien de acceder al deseo que le expresé de que tomara notas de todo lo que acontecía. Procede de sus apuntes lo que voy a relatar ahora, ya sea en forma condensada o palabra por palabra. Eran las 8 menos 5 minutos cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que confirmara ante el señor L., tan claramente como le fuera posible, que era su deseo formal que hiciera un experimento de hipnosis con él en el estado en que se encontraba.
Él respondió débilmente, pero con toda claridad: sí, deseo ser hipnotizado. Y añadió inmediatamente después: aunque creo que lo ha diferido demasiado tiempo. En tanto que hablara, empecé a efectuar los pases que sabía yo que eran los más eficaces para ponerlo en hipnosis. Evidentemente sufrió la influencia del primer movimiento de mi mano al cruzar su frente. Pero, aunque ejercité todo mi poder, no se manifestó ningún efecto sensible, sino hasta las 10 horas y 10 minutos, cuando acudieron al lugar los doctores D y F. Les expliqué en pocas palabras lo que me proponía hacer, y como no pusieron ninguna objeción y dijeron que el paciente se encontraba ya en agonía, continué sin más excusas, cambiando los pases laterales en pases longitudinales y dirigiendo exclusivamente mi mirada a los ojos del moribundo. Durante este tiempo su pulso se tomó imperceptible y su respiración estertosa y con intervalos de medio minuto. En este estado duró un cuarto de hora, casi sin ningún cambio. Al terminar este tiempo, sin embargo, se escapó del pecho del moribundo un suspiro natural, aunque terriblemente profundo, y cesó la respiración estertosa. Es decir, no fue ya sensible a aquel estertor, los intervalos no disminuían, las extremidades del paciente estaban frías como el hielo. A las 11 menos 5 minutos noté síntomas inequívocos de la influencia magnética. El movimiento giratorio de los ojos vidriosos se convirtió en una penosa expresión de mirada hacia adentro que no se ve nunca sino en los casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Con unos cuantos pases laterales rápidos hice que se estremecieran sus párpados como en un sueño incipiente. Insistiendo un poco más en mis pases, hice que lo cerrara. No estaba yo satisfecho del todo con esto, y proseguí mis manipulaciones de manera enérgica y con el más pleno esfuerzo de voluntad, hasta que dejé muy rígidos los miembros del durmiente. Después de haberlos colocado en una postura al parecer cómoda, las piernas estaban estiradas por entero, los brazos casi extendidos reposaban en el lecho a corta distancia de los flancos, la cabeza estaba levemente levantada. Cuando hube realizado todo esto, ya era medianoche, y les pedí a los presentes que examinaran el estado del señor Valdemar. Después de algunas verificaciones, reconocieron que se encontraba en un estado extraordinariamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos estaba bastante excitada. El doctor D resolvió luego pasar toda la noche cerca del paciente, en tanto que el doctor F se despidió de nosotros prometiendo que regresaría al alba. El señor L y los enfermeros se quedaron con nosotros. Dejamos al señor Valdemar absolutamente tranquilo hasta las 3 de la madrugada. Entonces me acerqué a él y lo encontré exactamente en el mismo estado que cuando partió el doctor F. Es decir, estaba extendido en la misma postura, el pulso era imperceptible, la respiración era suave, apenas sensible, excepto al aplicarle un espejo sobre los labios, los ojos cerrados con naturalidad y los miembros tan rígidos y tan fríos como el mármol. No obstante, la apariencia general no era ciertamente la de un muerto. Al acercarme al señor Valdemar, hice una especie de semiesfuerzo para que su brazo derecho siguiese al mío en los movimientos que describí suavemente sobre uno y sobre el otro lado de su persona. En otras ocasiones, y al intentar experimentos semejantes con el paciente, nunca había tenido éxito absoluto, y de segundo, no esperaba tampoco tenerlo en este momento. Pero, para sorpresa mía, su brazo siguió dócilmente, aunque de forma débil, todas las direcciones que yo le indicaba con mi brazo. Decidí intentar unas cuantas palabras de conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿duerme usted?». No respondió, pero percibí un temblor en sus labios, y me vi obligado a repetir la pregunta una segunda y una tercera vez. A la tercera, todo su ser se agitó con un leve estremecimiento. Sus párpados se levantaron para dejar ver una línea blanca del globo del ojo. Sus labios se movieron perezosamente y dejaron escapar estas palabras con un murmullo apenas audible. «Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así». Palpé sus miembros y lo encontré tan rígido como siempre.
El brazo derecho, como antes, obedecía la dirección de mi mano. Interrogué de nuevo al hipnotizado. ¿Sigue usted sintiendo el dolor en el pecho, señor Valdemar? No respondió de forma inmediata y fue menos audible que la vez anterior. ¿Dolor? No. Estoy muriendo. No creí conveniente molestarlo más por el momento, y nada más se dijo. Nada se hizo hasta la llegada del Dr. F, que precedió un poco a la salida del sol. Manifestó asombro sin límites al encontrar al paciente todavía con vida. Después de tomar el pulso al paciente y de aplicarle un espejo en los labios, me rogó que volviera a hablarle. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Como antes, pasaron unos minutos antes de que respondiese, y, durante ese intervalo, el moribundo pareció reunir todas sus energías para responder. Al repetirle por cuarta vez mi pregunta, respondió él muy débilmente y casi de forma inteligible. Sí, duermo. Estoy muriéndome. Fue entonces opinión, o más bien deseo de los médicos, que se le permitiera al señor Valdemar permanecer sin ser molestado en este estado de calma aparente, hasta que le sobreviniera la muerte, lo cual ocurriría. Hubo una unanimidad de todos los presentes en el asunto, en un espacio de 5 minutos. Resolví, no obstante, hablarle una vez más, y repetí tan solo mi pregunta precedente. En tanto que yo hablaba, se produjo un marcado cambio en la fisonomía del sonámbulo. Los ojos giraron en sus órbitas lentamente, descubiertos por los párpados que subieron. La piel tomó un tono general cadavérico, pareciéndose menos al pergamino que el papel en blanco. Las 2 manchas sépticas circulares, que hasta esos momentos estaban vigorosamente fijas en el centro de cada mejilla, se extinguieron de golpe. Empleé esta expresión porque lo repentino de su desaparición me hizo pensar en una vela que se apaga de un soplo, más que en cualquier otra cosa. Al mismo tiempo, el labio superior se torció, descubriendo los dientes a los que hacía un instante cubría por entero, en tanto que la mandíbula inferior caía con una sacudida perceptible, dejando la boca abierta por completo, y dejando al descubierto completamente la lengua negruzca e hinchada. Creo que todos los presentes estaban familiarizados con los horrores de un lecho de muerte, pero el aspecto del señor Valdemar era en ese momento de tal manera espantoso tan fuera de lo imaginable, que hubo un retroceso general en torno de su lecho. Noto ahora que he llegado a un punto de mi relato en que el lector, en este caso el escucha, sobrecogido me negará todo crédito. No obstante, es mi deber continuar. No había ya en el señor Valdemar ni el más leve síntoma de vitalidad, y llegando a la conclusión de que había muerto, lo dejamos al cuidado de los enfermeros, cuando observamos un fuerte movimiento de vibración en su lengua. Esto duró 1 minuto probablemente, y al terminar ese minuto, de las separadas inmóviles mandíbulas salió una voz tal que sería locura describirla. Hay sin embargo 2 o 3 epítetos que podrían serle aplicados en cierto modo. Así, podría decir que el sonido era áspero, desgarrado y hueco, pero el espantoso conjunto es indescriptible, por la sencilla razón de que tales sonidos jamás han resonado en el oído de la humanidad. Había sin embargo 2 particularidades que, si lo pensé antes, y así lo sigo pensando, pueden ser justamente tomadas como características de la entonación, y que son apropiadas para dar una idea de su peculiaridad extraterrestre. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, o por lo menos a los míos, como desde una lejanísima distancia o desde un abismo subterráneo. En segundo lugar, me impresionó, temo, a la verdad que me será imposible hacerme comprender, de la misma manera que las materias gelatinosas o viscosas impresionan el sentido del tacto. He hablado a la vez de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era de un silabeo claro, e incluso terriblemente, espantosamente claro. El señor Valdemar
hablaba evidentemente para responder a la pregunta que le había formulado unos minutos atrás. Ya se recordará que le había preguntado si seguía durmiendo. Respondió entonces: sí, no he dormido, y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes trató nunca de negar o intentó reprimir el horror indescriptible y estremecedor de estas palabras con la descripción de la voz que he dicho. Así proferidas, le produjeron. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los enfermeros huyeron de inmediato de la habitación y fue imposible hacerles volver. En cuanto a mis propias impresiones, no pretenderé hacerlas inteligibles para el lector. Durante cerca de una hora nos ocupamos en silencio, sin pronunciar palabra alguna, en hacer que despertara el señor L. Cuando lo logramos, proseguimos juntos nuestras investigaciones sobre el estado del señor Valdemar. Seguía en todos aspectos como lo he descrito antes, a excepción de que el espejo ya no daba ningún vestigio de que el paciente respirara. No tuvo éxito una tentativa de sangre en su brazo. Debo mencionar también que este miembro ya no estaba sujeto a mi voluntad. En vano me esforcé en hacerlo seguir la dirección de mi mano. La única señal real de la influencia magnética se manifestaba ahora en el movimiento vibratorio de su lengua. Cada vez que dirigía una pregunta al señor Valdemar, parecía que hacía un esfuerzo para responder, pero no tenía la suficiente voluntad para lograrlo. A las preguntas planteadas por otra persona que no fuese yo, parecía absolutamente insensible, aunque intenté poner a cada uno de los presentes en relación magnética con él. Creo que he relatado cuanto es necesario para comprender el estado del hipnotizado a este punto del experimento. Buscamos a otros enfermeros, y a las 10 salí de la casa en compañía de los 2 médicos y del señor L. Por la tarde regresamos a ver al paciente. Su estado era absolutamente el mismo. Tuvimos entonces una discusión sobre si sería oportuna y si habría posibilidad de despertarlo, pero pronto nos pusimos de acuerdo en que esto no podría tener ninguna utilidad práctica. Era evidente que hasta ese momento, la muerte, o lo que habitualmente se define como la palabra muerte, había sido detenida en la operación magnética. Nos pareció claro a todos que despertar al señor Valdemar sería sencillamente asegurar su instantáneo, o al menos su definitivo fin. Desde entonces hasta finales de la semana pasada, un intervalo de 7 meses aproximadamente, nos reunimos día a día en la casa del señor Valdemar, acompañados de médicos y de muchos otros amigos. Durante todo este tiempo, el hipnotizado permaneció exactamente igual como lo he descrito ya. La vigilancia de los enfermeros era continua. Fue el viernes último cuando decidimos finalmente efectuar el experimento de despertarlo, o por lo menos intentarlo. Y fue el resultado, deplorable quizás, de esta última tentativa lo que dio lugar a tantas discusiones en los círculos privados de la medicina, a tantas murmuraciones en las que no puedo por menos de ver una credulidad popular injustificada. Para librar del trance hipnótico al señor Valdemar, efectué sobre él los pases acostumbrados. Durante cierto tiempo no tuvieron ningún resultado. El primer síntoma de retorno a la vida fue un descenso parcial del iris. Observamos como algo muy notable que este descenso de la pupila iba acompañado de un derrame muy abundante de un licor amarillento que venía de los párpados, de un color acre muy desagradable. Me sugirieron entonces que intentara influir sobre el brazo del paciente como en los días pasados. Lo intenté, pero fracasé. El Dr. F. expresó el deseo de que le dirigiera una pregunta, y así lo hice de la siguiente manera. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos cuáles son en este momento sus sensaciones y sus deseos? Volvieron de inmediato aquellos círculos éticos a una mejilla de la lengua, la cual se estremeció, o más bien se enrolló violentamente en su boca, aunque las mandíbulas y los labios permanecían inmóviles. Y por último, la misma horrenda voz que ya he descrito antes mencionó: «Por amor de Dios, deprisa, deprisa,
háganme dormir. O bien, pronto, despiértenme, deprisa. Le digo que estoy muerto. Estaba yo acobardado del todo, y durante un minuto me sentí indeciso sobre lo que debía hacer. Intenté de nuevo un esfuerzo para calmar al paciente, pero al fracasar por aquella total suspensión de mi voluntad, me esforcé ahora tan vivazmente como me fue posible en despertarlo y finalizar la hipnosis. Pronto vi que esta tentativa tendría pleno éxito, o al menos pronto me imaginé que mi éxito sería completo. Y estoy seguro de que cada uno de los que se hallan conmigo en la habitación esperaban un despertar del hipnotizado. En cuanto a lo que sucedió en realidad, ningún ser humano podría haber esperado. Está más allá de toda posibilidad. En tanto efectuaba rápidamente los pases magnéticos entre los clamores de ¡muerto! ¡Muerto!, que hacía literalmente explosión en la lengua y en los labios del paciente, su cuerpo entero, de un solo golpe, en el espacio de un minuto o incluso en menos, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió literalmente entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, se convirtió en una masa casi líquida, de repugnante y de abominable podredumbre. Muy bien, así finaliza la verdad en el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe. Espero que les haya gustado especial, en el que hemos recorrido juntos un sendero que empezó con la belleza efímera de una rosa y terminó en la frontera del horror con Edgar Allan Poe, entre la naturaleza, lo cotidiano, la pérdida, lo fantasioso, el poder de la palabra, la angustia existencial y lo macabro. La literatura nos muestra su riqueza infinita. Gracias por acompañarme en este viaje de voces y de mundos. La poesía y la narrativa, aunque distintas, comparten una misma verdad. Nos ayudan a comprender lo que nunca podemos dominar del todo. Cosas como la vida, el amor y la muerte. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el especial. No olviden seguirme aquí en YouTube, en Telegram. También hago notificaciones sobre el contenido. Si gustan comentar algo antes de despedirme, adelante. Cuéntenme qué les pareció el viaje literario, cómo sintieron los cuentos, las poesías. Entonces la próxima semana estaré leyendo Orgullo y Prejuicio, o por lo menos la primera parte, y a lo mejor alguna otra obra, ¿va? Yo les estaré informando. No se olviden de estar al pendiente de las notificaciones. Este es el primero de muchos más lives. Gracias por sus corazoncitos, por su apoyo, por tomarse un tiempo para escucharme. Me despido. Pasen un excelente día. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en la próxima lectura de Aullido.